Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque el tema que vamos a tratar es romántico. Y para ser más específicos, vamos a hablar de una de las historias de amor más adorables que hemos visto en la televisión turca, el vínculo especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. En particular, nos vamos a centrar en un momento muy específico y que se ha quedado grabado en la memoria de muchos fans, cuando, según el título que me da pie a este vídeo, Can Yaman, en un gesto súper romántico, recogió una flor para Demet Özdemir. ¡Ay, Dios mío! Solo con decirlo, ya me dan mariposas en el estómago. Así que si a ustedes también les encanta este tipo de historias de amor, las relaciones entre actores fuera de la pantalla y, por supuesto, la magia de las novelas turcas, este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirnos en detalles, en rumores, en fotos y sobre todo, en el romanticismo que desprendían estos dos actores. Pero antes de que empecemos y como siempre, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, se vienen muchas más sorpresas y análisis sobre sus novelas y actores favoritos. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, como les decía, el tema principal de este vídeo es ese gesto tan romántico de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Pero antes de entrar en detalles sobre la flor, quiero que hagamos un pequeño repaso para refrescar la memoria de todos aquellos que no estén tan familiarizados con la historia o que simplemente necesiten un pequeño recordatorio. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador o Amor en las Nubes. Esta serie, wow, fue un verdadero fenómeno a nivel mundial. No solo cautivó al público turco, sino que también se expandió por todo el mundo, incluyendo España, Latinoamérica y muchos otros países. ¿Y por qué tuvo tanto éxito? Bueno, creo que la química entre los protagonistas fue un factor clave. En Erkenci, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero. Y Demet Özdemir, por su parte, dio vida a Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora. La historia se basa en un malentendido inicial que desencadena una serie de situaciones cómicas y románticas, y que, por supuesto, culmina en un amor apasionado entre los dos protagonistas. La verdad es que era imposible no enamorarse de ellos. La serie fue un éxito rotundo y no solo por la trama, sino también por la conexión que los espectadores sentían con los personajes. Y aunque solo sea un poco, la química que se veía en la pantalla, también se sentía fuera de ella. Y es aquí donde entra en juego el famoso gesto de la flor. Durante las grabaciones de Erkenci, se filtraron varias imágenes y vídeos que dejaban entrever una relación muy cercana entre Can Yaman y Demet Özdemir. Se les veía riendo, bromeando y sí, también compartiendo momentos muy románticos. Uno de estos momentos que más eco tuvo fue el de la flor. Según las fotos que circularon, Can Yaman, en un acto espontáneo y lleno de encanto, recogió una flor para Demet. No se trataba de una flor cualquiera, sino de una flor silvestre, de esas que crecen en la naturaleza y que, para muchos, tienen un significado especial de autenticidad y sencillez. La imagen de Can con una sonrisa en el rostro ofreciéndole la flor a Demet, con su mirada llena de admiración, recorrió las redes sociales y generó muchísimos comentarios. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Y no es para menos. Fue un gesto simple pero lleno de significado. Era como si, de alguna manera, la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. En este punto es importante aclarar que aunque muchos fans deseaban que la relación fuera más allá de la ficción, Can y Demet nunca confirmaron públicamente que fueran pareja. Sin embargo, los rumores sobre su relación fueron constantes durante y después de la serie. Se les vinculó sentimentalmente, se especuló con citas y, por supuesto, los medios de comunicación y los fans estaban siempre pendientes de cada uno de sus movimientos. Pero más allá de las especulaciones, lo que quedó claro fue la gran conexión y amistad que existía entre ellos. Se apoyaban mutuamente en los rodajes, compartían momentos especiales y, sobre todo, se demostraban cariño y respeto. Y ese gesto de la flor, para muchos, fue la prueba definitiva de que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Pero ¿por qué este gesto de la flor fue tan especial? Creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. Primero, la espontaneidad.
Fue un gesto inesperado, algo que surgió de forma natural, sin poses ni pretensiones. Según Do, el simbolismo. La flor silvestre, como dije antes, representa la sencillez, la belleza natural y el cariño sincero. Y tercero, la mirada de Can. En las fotos se puede apreciar la admiración y el afecto que sentía por Demet. Era una mirada llena de cariño, de ternura y sí, de amor. Este tipo de gestos, por pequeños que sean, son los que hacen que una historia de amor sea inolvidable. Son los detalles, las miradas, los momentos que quedan grabados en la memoria y que, con el tiempo, se convierten en recuerdos preciosos. Ahora, después de que terminó Erkencikus, tanto Can Yaman como Demet Özdemir continuaron sus carreras profesionales, cosechando éxitos en diferentes proyectos. Can Yaman ha participado en series italianas, como Viola come il mare y Sandokan, y Demet Özdemir ha protagonizado diversas series turcas, como Doğu Kaderindir y Anfara. Aunque sus caminos profesionales se separaron, el cariño de los fans por la pareja de Erkencikus sigue intacto. Muchos siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie o en un encuentro casual. Y por qué no, quizás algún día volvamos a ver a Can recoger una flor para Demet, quién sabe. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor que, aunque no trascendió a la vida real en la forma que muchos esperaban, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Y el gesto de la flor, ese pequeño detalle que para muchos fue la chispa de la magia, es un recordatorio constante de la belleza de la amistad y del cariño que puede surgir entre dos personas que comparten algo especial. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado este repaso por la historia de Can y Demet, y que hayan disfrutado tanto como yo recordando estos momentos tan bonitos. La verdad es que me encanta analizar este tipo de relaciones y sobre todo, compartir mi entusiasmo con ustedes. Antes de despedirme, quiero resumir rápidamente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado de la conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir, de su éxito en la serie Erkencikus, del famoso gesto de la flor, y de la magia que rodeaba su relación. También hemos analizado el impacto que tuvo esta historia en los fans y cómo, a pesar de no haber confirmado una relación, su amistad y cariño quedaron demostrados. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Sé que hay muchísimas otras cosas que podrían estar haciendo, pero que elijan pasar este tiempo conmigo, es algo que valoro muchísimo. Y como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la historia de Can y Demet? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y para finalizar, no se olviden. Si les gustó este vídeo, no duden en darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Se vienen muchas más sorpresas, análisis y noticias sobre el mundo de las novelas turcas y sus estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.